ha sido una auténtica sorpresa. De hecho, ha sido muy extraña la presentación porque normalmente tenemos muchos datos antes de llegar a la presentación internacional y en este caso hemos descubierto la moto directamente al llegar al hotel. Nos hemos bajado del avión, hemos venido hasta aquí, hasta las Azores, concretamente a la isla de San Miguel, para disfrutar de esta presentación internacional. Y bueno, me he tenido que poner las pilas para estudiarme la moto a fondo en estos días, pero por fin la tenemos en nuestras manos y bueno, la veis, ya os digo, es una preciosidad y la hemos podido probar a fondo. En líneas generales os digo que la primera sensación es muy buena. Recordemos que es una moto que equipa llanta de 21 y 18 detrás, es una moto trail muy al estilo de sus hermanas KTM o sus hermanastras, como las quieras llamar, pero que tiene ciertas diferencias, ¿no? Aún así mantenemos una estructura muy similar, con el mismo motor y demás, pero con estas ciertas diferencias respecto a la suspensión y, por supuesto, respecto al diseño. La primera impresión os aseguro que ha sido muy buena. Aquí tengo la mía, fijaos que tenemos varias con diferentes escapes, ambos son opcionales, una Krapovic y un Remus. La he cogido bastante al azar, la tengo aquí ya preparada con la GoPro y va a ser la primera vez que le dé al contacto. La verdad es que, como os decía, vamos bastante a ciegas en el sentido de que se acaba de presentar y la información la teníamos anoche, muy poco tiempo, pero bueno, ya veis que la posición de mando es muy similar a la KTM y eso nos va a permitir, bueno, navegar por los menús con cierta familiaridad. Así que por lo pronto vamos a empezar poco a poco. Aquí tenemos los 4 modos que tenemos disponibles en esta pantalla de 5 pulgadas y yo por lo pronto voy a empezar por el Rain. Vamos a empezar sin complicarnos mucho y vamos a dejar unos cuantos kilómetros para ir entendiendo la moto y ahora os sigo contando. Pues así de primera, no llevamos 5 minutos encima de la moto y ya le he tenido que poner el modo off-road. Bueno, estoy flipando. Todavía no pensaba ponerme la GoPro al salir esta mañana porque son 2 días de prueba y digo, tengo tiempo para entender la moto y luego iros contando. Pero es que estoy alucinando, o sea, fijaos, de repente, ya os digo, acabamos de empezar. Hemos salido, nos hemos metido por la tierra, hemos tenido ya algún susto y ahora, bueno, pues un ambiente totalmente diferente. Ahora hay algo de neblina aquí, pero os aseguro que 200 metros más atrás no se veía prácticamente nada. Está siendo una presentación de estas sin anestesia, o sea, aquí es aventura 100% desde que salimos del hotel. Lo que sí os adelanto es que la ergonomía en las primeras sensaciones son brutales, pero en el sentido de lo neutral que se siente la moto. Es alucinante. Según ya os digo, hemos salido del hotel, nos han metido directamente en la tierra y la moto la ha ido controlando perfectamente. La posición es súper neutral, como os digo. Este es el corazón de la moto, un motor bicilíndrico de 889 centímetros cúbicos, 105 caballos y 100 Nm de par motor. Lo comparte tal cual con la 890 Adventure y la 890 Adventure R. Es el mismo motor, mismas cifras, todo igual. Pero bueno, hacemos este repaso que, para el que no conozca tanto la KTM, como digo, un motor de cerca de esos 900 centímetros cúbicos. La potencia, esos 105 caballos, los da a 8.000 revoluciones por minuto. El máximo par los da a 6.500 revoluciones. Bicilíndrico, además tiene sensores de autodetonaciones para quienes vayan a hacer largos viajes, pues utilizar estas gasolinas de bajo octanaje. Y es un motor, bueno, lo veremos a posteriori, que es muy poderoso, pero juega un papel muy importante en él la electrónica. Tenemos 3 modos de conducción de serie, el Rain, el Street y el Off-Road, y un 4.º modo opcional que también veremos, que es el modo Explorer, que es similar, bueno, en la 890 lo llamaríamos el modo Rally, y que amplía mucho las posibilidades del motor. Estos modos de conducción, bueno, nos van a permitir variar mucho el comportamiento del motor gracias al acelerador electrónico. Luego los repasaremos más en profundidad. Destacar, eso sí, el Quick Shifter que instala de serie y un embrague antirrebote asistido, que es un dato muy importante también, que le viene muy bien a esta moto.
Hay que tener en cuenta también que ya que lo tenemos aquí, este enorme depósito, muy similar también a la KTM, aunque perdemos 1 litro de capacidad. Tenemos en este caso 19 litros, que con unos 4,5 litros a los 100 de consumo medio que declara KTM nos aseguran alrededor de 400 kilómetros, que es ya una medida muy a tener en cuenta para viajar. A alguien se le ocurrió, chicos, ¿por qué no presentamos la Norden en un clima así tropical, en las Azores, por ejemplo, que hace muy buen tiempo? Hola. Bueno, no nos podemos quejar, la verdad, porque está siendo una auténtica aventura. Estoy echando mucho de menos el Pitlock, que me lo he dejado en casa. Pero estamos probando súper a fondo esta Norden. Es probablemente la presentación con mucha diferencia en que mejor vamos a probar más a fondo. Vamos a probar todos los modos de conducción, tanto en campo, carretera, carretera seca, mojada, de todo. Y es aquí donde te das cuenta de todo el potencial que tiene la electrónica, de todo el desarrollo que tiene tras varios años ya, bueno, con KTM y ahora con Husqvarna haciendo motos trail. Y fijaos como aquí tumbas, y aunque yo le dé a fondo al gas, la moto te está guardando totalmente la compostura, va a acelerar a su ritmo. Pero es aquí donde se nota especialmente estos modos en curva, el ABS en curva y sobre todo el control de tracción en curva y la entrega de potencia que te da el puño, ¿no? Eso es una pasada, como estos 105 caballos de un motor muy poderoso en estas condiciones se adapta perfectamente, y esto hace pues eso, una de las motos más polivalentes que te puedas comprar. Como os digo, la electrónica juega un papel súper importante en esta Husqvarna, al igual que en las otras trail de KTM y que en todas las trail de esta categoría del segmento. Tenemos, como os comentaba, un acelerador electrónico, varios modos de conducción, tenemos ABS en curva, control de tracción en curva, tenemos también de serie el control de crucero. Todo esto lo vamos a controlar desde esta pantalla de 5 pulgadas y desde la piña izquierda de los controles de la piña izquierda, que la verdad es que son súper intuitivos, y de hecho hemos notado que hereda gran parte de la interfaz de esta pantalla TFT de la 1290 Adventure. Es un punto muy a favor porque la usabilidad de toda la electrónica en la 890 tenía algunos fallitos, y aquí, si entramos por ejemplo en los menús, ya nos encontramos toda una serie de ilustraciones que nos van a hacer entender qué estamos tocando de la moto. Por ejemplo, aquí los modos de conducción, o bueno, el ABS, en este caso nos aparece en modo off-road y demás, ¿no? Esto es súper intuitivo y muy interesante. Otro extra muy interesante, el control de presiones, que en motos trail, como sabéis, llevar esa información en la pantalla es un extra muy a tener en cuenta. Y por supuesto, para terminar el apartado electrónico, toda la iluminación es full LED. Tenemos aquí también una toma de 12 voltios para instalar en la parte de arriba, pues si queremos algún GPS o algún otro gadget. Y bueno, un interruptor para encender estas faros antiniebla que son tan característicos de esta nueva Norden. Tienes absolutamente todo en su sitio, te sientes como si la moto ya la conocieras de antes. Es cierto que yo ya he probado la KTM 890 y me recuerda mucho a ella, pero ya os digo, todo en su sitio, con una pantalla que, sobre todo al principio, cuando tienes que asimilar toda la nueva información, los modos de conducción y demás, a mí me está resultando muy intuitivo los botones y los menús. En la parte ciclo nos encontramos unas características muy similares también a la 890 Adventure, con este chasis multitubular en acero, con el subchasis atornillado, muy importante esto para todos los que nos gusta meternos en el barro, y este basculante que también es muy característico de KTM, de hecho recuerda mucho a las motos de enduro, fabricado en aluminio. La suspensión trasera, en este caso, al igual que la 890, va sin violetas, directamente al basculante, y entrando con este ángulo, digamos, en lugar de ser tan vertical como en otras motos. Tenemos una suspensión con 220 milímetros de recorrido, que está entre esos 200 y los 240 de la R, diámetros de 43 milímetros, y además, bueno, el modelo es la VP Apex, y además en este caso es totalmente regulable. Tenemos regulación tanto de hidráulico como de precarga, tanto delante como detrás, y detrás por supuesto con
esta perillita que vamos a encontrar en el lado izquierdo de la moto para ajustarlo cuando llevamos manualmente, rápidamente, cuando llevamos pasajeros. A su vez, los frenos que equipa la KTM también idénticos, aunque veamos aquí el logo de Husqvarna. Son unos frenos firmados por J. Juan, que sabéis que es proveedor de la casa austriaca y que funcionan a las mil maravillas, luego os lo contamos. Doble disco delantero de 320 milímetros, pinza radial de 4 pistones delante y detrás un disco de 260 con pinza de 2 pistones. Como hemos dicho, ABS en curva firmado por Bosch, y ya que estamos aquí, mencionar estos Pirelli Scorpion Rally STR 21 18 pulgadas detrás, que eso sí son exclusivos en esta Husqvarna a diferencia de la KTM. ¿Qué decir de la suspensión? La verdad es que está súper bien equilibrada a todos los niveles. A pesar de tener más recorrido que la 890, no es una moto perezosa entre curvas, al contrario, es una súper ágil. El manillar ancho tipo track también te permite tener mucha capacidad de maniobra encima de la moto, pero el cambio de pesos en curvas rápidas se hace muy fácil, aun teniendo en cuenta que estamos con una llanta de 21 pulgadas delantera, y la verdad es que me queda muy claro que no le hace falta una llanta más pequeña, porque es una moto súper versátil. Pensamos siempre en llanta de 21 como motos muy aventureras, y esta abarca una cantidad de terrenos en los que se desenvuelve sin problemas brutal. Y luego el apartado frenos, este equipo firmado por J. Juan, que además es idéntico también a la KTM. Tiene un tacto que a mí me gusta mucho, porque tiene una frenada muy poderosa, pero no es nada brusco, y a mí personalmente me gusta mucho llevarlo en carretera con 2 dedos, porque si quisieras frenar muy fuerte con un dedo, todavía te faltaría, bueno, podrías llegar a bloquear el ABS, ¿no?, delantero con un solo dedo, pero vas muy cómodo con 2, ¿no? Necesitas tener cierta presión, y este comportamiento, que a lo mejor en carretera te parece que no tiene una presión de freno como tendría una deportiva, en campo es ideal, porque lo llevas con un solo dedo, y en campo, teniendo mucha menos adherencia, pues la verdad es que funciona súper bien. En una moto pensada para viajar, la ergonomía es una de las claves más importantes. En esta Norden tenemos una altura de asiento sorprendentemente baja. Recordemos que la moto tiene mayor suspensión que la KTM 890, pero aún así la altura de asiento es solo 4 milímetros más. Tenemos 854 milímetros con la posibilidad de ajustarlo a 2 alturas. Para que veáis un poco qué tal queda, yo hago 1,72 aproximadamente, y las puntas de los pies apenas puedo ponerlas en el suelo. En cualquier caso, si yo me hago un poco hacia un lado, consigo plantar perfectamente el pie, y como digo, tenemos una moto con mejores capacidades para campo o para viajes por cualquier tipo de terreno, sin una altura realmente exagerada. Esto me ha gustado mucho. Además, la altura que tenemos de las estriberas, a pesar de que tenemos mayor distancia al suelo, son poco más de 250 milímetros, la posición de los pies todavía es muy natural, no tenemos las estriberas muy altas, así que la ergonomía para viajar es muy bien. Una moto tan pensada para la aventura es importante que tenga grandes capacidades off-road. Por supuesto, tenemos unas estriberas al más puro estilo enduro, son bastante anchas, con la goma desmontable. Tenemos la capacidad de cambiar la altura también de la posición del freno trasero. Por supuesto, los modos juegan un papel importantísimo en la parte de off-road, y hacer mención especial a este modo rally. Un modo que nos va a permitir desactivar toda una serie de ajustes muy finos en la moto, que va a permitir ajustar al dedillo en tres diferentes modos la respuesta del acelerador, y a su vez, así como podemos desconectar el freno trasero y el control de tracción, también podemos regularlo hasta en 9 pasos la intrusión que tenemos de la electrónica en el control de tracción. Vamos, que nos estamos aburriendo en esta presentación de la Norden. Como podéis ver,
Os cuento, aprovecho este tramo para contaros un poco sus capacidades off-road, que como imaginaréis son muchas. Al igual que ocurre con las KTM, tenemos ese modo off-road que viene de serie. Es un modo, digamos, off-road amable, ¿vale? Que nos va a ajustar pues el control de tracción, el ABS y demás a una conducción por campo adecuada, pero no necesariamente extrema, ¿vale? Vamos a tener sensación de control todo momento de la moto y un control de tracción que nos va a permitir avanzar mucho, pero no necesariamente, como digo, va a ser un modo muy extremo. Para eso KTM nos ofrece el modo rally, que es opcional, pero ya os adelanto que si te gusta mucho el campo es obligatorio que se lo instales, porque es lo que va a desbloquear un ajuste más preciso de todas sus capacidades off-road. En ambos modos el ABS se mantiene activo, es decir, si lo quieres desactivar en el tren trasero, has de desactivarlo en un ajuste aparte. Y lo que sí nos permite ese modo Explorer, ya la verdad es que no sé si he dicho antes modo rally o Explorer, los estoy confundiendo constantemente. Lo que sí nos permite es un ajuste del control de tracción al instante con la botonera. Ahora mismo lo llevo en el 3 y tenemos un ajuste desde el 1 hasta el 9. Por supuesto te podemos desactivar el control de tracción por completo, pero la verdad es que no lo siento necesario. Yo, por ejemplo, en el modo 3 tienes esa sensación de control, pero ves ahí la pantalla como ha saltado ahora. Podemos jugar con la moto aquí, por ejemplo, guapa, pero con un seguro siempre cubriéndote las espaldas para no perder el control por completo. Por otra parte, que me ha gustado mucho, si subimos el control hasta el 9, que es el máximo, ¿vale? Voy a bajar aquí un poco la velocidad y veréis que yo acelero y la moto, ¿ves cómo? ¡Wow! Es una locura. La moto, como veis, corre muchísimo. A pesar de que le estoy apretando, el control está entrando constantemente, pero no corta la moto. No hace que tengas, o sea, siempre tiene un mínimo de te permite deslizar la rueda trasera para que en condiciones de campo pues avances, porque si no, en una subida o en un terreno con muy poco grip te quedarías totalmente enganchado, y si te llegaras a parar por culpa de un control de tracción, pues a lo mejor salir de ese sitio te va a costar mucho trabajo. Como veis, está muy bien afinado. No me gusta llevarlo tan intrusivo a mí, lo voy a volver a bajar un poco. ¡Uepa! Pero ya os digo que es una delicia. Está súper bien conseguido. La ergonomía en este caso he de decir que es excelente. La verdad es que puedo estirarme completamente o tener una posición más de ataque, digamos, de echar el peso atrás y tener mucho más control sobre la moto para cuando te lo estás pasando bien. El asiento, además, como a pesar de ser a dos alturas, tiene cierta movilidad hacia atrás, y esa altura que tiene el pasajero, yo me echo hacia atrás y no me interrumpe en ningún momento. No encuentro el asiento, digamos, del pasajero al cambiar el peso atrás. Me habría gustado un poquito más de sujeción en la zona, no de las rodillas, porque las rodillas tienen una sujeción perfecta, coincide con todo el asiento, pero bueno, en los tobillos se hace un vacío, digamos, que a lo mejor en motos de enduro tienes mucha más sujeción en esa zona, pero bueno, no se echa en falta, está muy bien conseguido. Por supuesto, la pantalla en este caso, pues bueno, me puedo echar muy hacia adelante y no me la voy a encontrar. Buah. Y bueno, las ventajas, como decía, de tener un guía local es precisamente estas, ¿no? Aquí va. Brutal. Bueno,
Seguimos. Bueno, seguimos por aquí en unos parajes brutales y aprovechando para hablaros de las suspensiones. La verdad es que tienen un compromiso brutal, están súper equilibradas, porque en campo la verdad es que se están comiendo todo, absorben súper bien. No estamos haciendo tope, también se agradece este pequeño extra de recorrido, y sin embargo pues tiene muchísimo control sobre la moto y luego en carretera pues ya habéis visto que también va genial, o sea que la palabra es esa, equilibrada. Y bueno, como os decía, el apartado frenos también me gusta mucho por lo mismo, la capacidad de control que tiene sobre todo sobre la maneta delantera. El ABS está muy bien optimizado para campo, de manera que puedes frenar y detener muy bien la moto, te hace la vida muy fácil, y con un solo dedo puedes dosificar muchísimo el freno, y por supuesto si lo deseas puedes desactivar el freno trasero, que también tiene muy buen tacto. Lo dicho, por lo marrón, una moto súper divertida, súper controlable, pura diversión. La verdad es que no se puede decir que no lo hayamos pasado bien. Ha sido una auténtica aventura esta presentación, como decía antes. Hemos podido probar la moto, pero de cabo a rabo, porque el tiempo tan cambiante, la isla es una pasada, carreteras mojadas, carreteras rotas, off-road, arena, barro, zonas secas. Hemos tenido absolutamente de todo. Hemos hecho más de 300 kilómetros a lomos de esta nueva Norden. Solo puedo tener cosas buenas que decir de ella. Habéis visto que nos lo hemos pasado en grande. Como muchos sabréis si habéis visto el vídeo que tenemos de cuando probamos la 890, es una moto que a mí personalmente ya me gustaba mucho. Tenía algunas cositas que pulir que he encontrado que se han arreglado en esta moto, como por ejemplo la usabilidad de los menús, que ha sido un gran paso adelante. Un detallito que me ha gustado mucho ha sido la posibilidad de poner accesos directos en la piña izquierda, porque muchas veces quieres entrar a un modo para cambiarlo y tienes que entrar en el menú, buscar moto, tal, y son varios pasos, y de esta manera puedes con un botón cambiar el modo, o si eres una persona que está activando y desactivando mucho el ABS, te lo pones en otro botón, o cambiar el diseño de la pantalla. O sea, es muy customizable y me parece una cosa súper interesante. Realmente pegas podríamos ponerle muy pocas. La verdad es que a mí es una moto que me encanta. A nivel diseño creo que honestamente ya es algo totalmente subjetivo, pero creo que han dado un paso adelante importante respecto a la KTM. Se mantiene toda esta línea delantera, a pesar de tener este diseño progresivo que llaman ellos. Toda la parte delantera tiene ese estilo mucho más rally, conecta muy bien con la cúpula, tiene una línea de diseño muy conseguida, que a poco que te guste, esta moto te va a enamorar. Es una moto que tiene un equilibrio brutal, es una moto que me ha sorprendido mucho en carretera. En campo contaba ya antes de venir con que iba a ir de fábula, porque no esperamos menos de KTM, no esperamos menos de Husqvarna. Como siempre, me he quedado con muchas ganas de seguir rodando, así que más adelante intentaremos pedirla de nuevo, hacer comparativas con ella. Es una moto realmente increíble. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadnos, por favor, en vuestros comentarios qué os ha parecido, qué dudas tenéis de la moto, qué pensáis de ella.